internacionales. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones, solo por mencionar algunas: Derechos Humanos, Efectos de las Sentencias Internacionales, Derechos Fundamentales, Bases para la Reconstrucción de la Jurisprudencia Constitucional, Deber de Ponderación y Principio de Proporcionalidad en la Práctica Judicial, Los feminicidios de Ciudad Juárez, el caso Campo Algodonero, entre otros. En el Consejo de la Judicatura Federal ha participado como jurado y evaluador en los concursos dirigidos a aspirantes a jueces de distrito. Es miembro del Comité Consultivo de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y ha recibido distintos premios y reconocimientos, solo por mencionar algunos: el Premio Justicia y Convencionalidad, otorgado por la Cooperación Alemana; mención especial, otorgada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, entre otros más. Sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la voz, por favor. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me siento muy honrado por haber sido convocado a este evento y muchas gracias a todos ustedes por tener el entusiasmo de participar en este ciclo de conferencias, en este encuentro. Estábamos escuchando a Billy Idol y es una lástima que se haya tenido que apagar esa canción para que demos inicio a esta charla, ¿no? Precisamente en ese contexto del grito rebelde que estábamos todos escuchando, vemos que nos encontramos en diferentes latitudes con estas tensiones que existen entre la democracia y el Estado de Derecho, el Estado de Derechos. Y si leemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en Venezuela, en Polonia, en Cataluña, en nuestro país, observamos cómo existen todas estas tensiones, ¿sí?, entre democracia y derechos, ¿sí? Sin embargo, desde una perspectiva teórica ya se han manifestado muchos autores en el sentido de que la democracia no puede entenderse sin derechos, y los derechos, desde luego, no pueden explicarse más que dentro de un sistema democrático. Y debemos tener claro que hoy más que nunca, si analizamos todo este contexto, la democracia no es una estación terminal, ¿sí?, en palabras de Woldenberg, y que la democracia se construye día a día, ¿sí? Entonces, vemos cómo todos estos autores nos indican que la democracia no se limita a la regla de las mayorías, sino que la democracia trae aparejado un Estado de derechos, ¿sí? Sin el respeto al Estado de derechos no hay democracia, de modo que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son parte esencial de lo que Ferrajoli denomina democracia sustantiva. De modo que el juicio de amparo, ¿sí?, en el siglo XXI tiene como finalidad garantizar este Estado democrático de derechos. Y por eso es importante la reforma constitucional del 2011, que suministra a todos los jueces, ¿sí?, y al mismo juicio de amparo las herramientas suficientes para que la impartición de justicia sea democrática, ¿sí?, para que la justicia sea integral, para que la impartición de justicia transforme las dinámicas sociales, especialmente en beneficio de las clases menos favorecidas, ¿sí? Los jueces hoy tenemos la obligación de resolver los asuntos favoreciendo a las personas la protección más amplia
frente a las actuaciones tanto de los particulares como del gobierno que pudieran resultar arbitrarias. Y observamos en la jurisprudencia de la Suprema Corte que en forma gradual ha ido introduciendo toda una serie de herramientas y de elementos que nos vinculan a todos los jueces a resolver los conflictos sociales desde el mejor ángulo para la eficacia de los derechos humanos, especialmente para las personas más desfavorecidas. Y gracias a todos estos elementos jurisprudenciales, tenemos hoy en el siglo XXI un juicio de amparo reforzado, un juicio de amparo constitucionalizado y convencionalizado para preservar nuestro sistema democrático de derechos. Y vamos a hacer una enumeración de los principales elementos que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha introducido para contar el día de hoy con un juicio de amparo, con una defensa de los derechos humanos de carácter reforzado. Vamos entonces a enumerar estos elementos. El primer elemento de este nuevo contexto es lo que se conoce como supranacionalidad y ampliación del catálogo de los derechos humanos, ¿sí? Este concepto que principalmente se encuentra reconocido en el artículo 1 constitucional significa que puede haber más y mejores derechos que los reconocidos en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, toda vez que actualmente los jueces tenemos la obligación de acudir al derecho internacional de los derechos humanos a observar si existen más y mejores derechos que debamos aplicar en nuestras sentencias en beneficio de los justiciables. De manera que el juez tiene el deber de aplicar en sus decisiones los derechos humanos que sean nacionales o internacionales, que resulten más vigorosos para la defensa de las personas. Y vamos a ir señalando algunos ejemplos. El caso, digamos, paradigmático es el arraigo en México, que afortunadamente, según hemos visto en la prensa y en algunas notas, ya, digamos, está en proceso de desaparecer en nuestro Estado constitucional. En México, el arraigo permite o ha permitido detener, o así se ha entendido, ha permitido detener a una persona para después investigarla. Mientras que esto es posible, ¿sí?, o ha sido posible en nuestro sistema jurídico nacional, sin embargo, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, se ha establecido que una detención, una restricción a la libertad personal solamente es válida si existen datos ya en ese momento que razonablemente lleven a generar indicios de que esa persona ha cometido un delito, ¿sí? De modo que a través de este ejemplo vemos cómo el derecho internacional de los derechos humanos, prevé más y mejores derechos, en este caso tratándose de la libertad personal, que el derecho nacional. De modo que aquí se presenta, ¿no?, esta disyuntiva para el juez, ¿sí?, para el juzgador, y desde cierta perspectiva la jurisprudencia de la Suprema Corte ha reconocido el deber de los jueces, que ya mencioné, de aplicar el derecho que más favorezca a la persona en el caso de su conocimiento. Otro ejemplo es el caso de los denunciantes, conociéndose también a través de la actuación de los jueces y tribunales, es el principio de universalidad de los derechos humanos. Este principio de universalidad implica que los jueces debemos reconocer
que tanto nacionales como extranjeros, inmigrantes, por ejemplo, son titulares de los derechos y de las libertades constitucional e internacionalmente reconocidas, ¿sí? Las personas son titulares de los derechos y libertades derivado de su condición de seres humanos, derivado de su dignidad personal, de manera que la titularidad de los derechos humanos no deriva de la ciudadanía, ni de la nacionalidad, ni de la situación legal de las personas. Como ejemplo de este reconocimiento, ya vemos cómo los distintos tribunales y juzgados de distrito, por ejemplo, han otorgado a través del juicio de amparo suspensiones, ¿sí?, en materia migratoria que, por ejemplo, ordenan, ¿sí?, a las autoridades de migración que dejen en libertad a los detenidos por alguna situación de alertas migratorias, por ejemplo, por algunas cuestiones de falta de papeles, etcétera, ¿sí? De manera que los juzgados, sí, cada vez existe más sensibilidad a estos efectos y ya nos encontramos con este reconocimiento del derecho a la libertad personal, incluso desde luego de personas migrantes con independencia de su situación legal en territorio nacional. Bien, el tercer elemento jurisprudencial que ha implicado un reforzamiento del juicio de amparo en el siglo XXI es lo que la doctrina académica y jurisprudencial denomina el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad reconocido en la jurisprudencia de la Suprema Corte implica que se actualiza ya, digamos, una diversificación de órganos y de deberes de protección en materia de derechos humanos. Actualmente, todos los jueces, y no ya solo los jueces federales, tienen facultades para anular actos e incluso inaplicar leyes que estimen y que se demuestre que son contrarios a los derechos humanos reconocidos constitucional e internacionalmente. Por ejemplo, el juez mercantil ahora, ¿sí?, debe de aplicar directamente la prohibición de contratos o pactos de usura que impliquen el cobro de intereses desproporcionados en perjuicio de alguna de las partes en estos juicios de carácter mercantil, ¿sí? Anteriormente todo esto tenía que llegar a través de un juicio de amparo a los juzgados y tribunales de la Federación. Igualmente, en el caso de los juicios en materia familiar, por ejemplo, el juez del orden familiar ya debe también de aplicar directamente los derechos humanos, por ejemplo, de los niños en un juicio de divorcio, los derechos de alimentos, los derechos de visitas entre padres e hijos, con independencia de que alguna resolución o alguna norma legal constituyan algún obstáculo para el ejercicio de estos derechos. Bien, el cuarto elemento jurisprudencial que implica un reforzamiento del juicio de amparo en el siglo XXI lo constituye la posibilidad que brinda el juicio de amparo y la ley de amparo actualmente de impugnar no solo actos y resoluciones y normas generales, sino también de reclamar en el juicio de amparo omisiones, incluso omisiones normativas. Como ustedes saben, los derechos humanos imponen a todos los poderes públicos, incluido el legislador, tanto deberes negativos, ¿sí?, deberes de no hacer, como también deberes positivos, deberes de actuar. ¿Sí? Como ejemplo de la impugnación de omisiones, se ha mencionado el caso FICREA. ¿Sí? En el caso FICREA, ¿sí?, algunos juzgados de diferentes órdenes
han encontrado que ese caso que afectó a miles de ahorradores derivó de una omisión, ¿sí? Se reclamaba en esos juicios de amparo y también en juicios de lo contencioso, digamos, impugnaba o se cuestionaba la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí?, de supervisar, ¿sí?, en forma oportuna lo que estaba sucediendo en esta institución financiera en perjuicio de los ahorradores, ¿sí? De manera que en el juicio de amparo, ¿sí?, que se resolvió ya hace unos años, se encontró que esa omisión de alertar oportunamente a los ahorradores generó una afectación injustificada en su ahorro, en su patrimonio, e incluso se llegó a otorgar el amparo a esos ahorradores, y ahora esto ha generado que a través de otras vías, por ejemplo del juicio contencioso administrativo, de la responsabilidad patrimonial del Estado, etcétera, comiencen a ver, digamos, integrados sus derechos los afectados en esos casos. Incluso esta nueva posibilidad, este nuevo reforzamiento ha implicado que las personas puedan demandar a través de un juicio de amparo al legislador, ¿sí?, o a las autoridades administrativas cuando una ley sea incompleta o defectuosa y por dicha razón violente, por dichas omisiones se violenten derechos humanos. Uno de los ejemplos más recientes es el relativo al uso medicinal de cannabis, ¿sí? En esos casos, ejemplo que han llegado a distintos juzgados de distrito a través del juicio de amparo, acuden niños o niñas que tienen, por ejemplo, epilepsia y que tienen recetas médicas para utilizar la cannabis o el aceite de cannabidiol a través de digamos, desarrollo medicinal que ha sido recomendado por algunos médicos, ¿sí? En estos casos, los jueces de amparo, y ahora recientemente la segunda sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión 57/2019, instó a las autoridades de la Secretaría de Salud a reglamentar, ¿sí?, a colmar esa laguna normativa para que se dejaran de afectar los derechos humanos de la parte quejosa. En este caso vemos cómo había muchos juicios de amparo, todavía existen, de niños con distintos padecimientos y que por esta, digamos, omisión regulativa se ubican o se hallan en una situación de incertidumbre jurídica para acudir, ¿sí?, a una planta que brinda la naturaleza a, digamos, atender ese tipo de padecimientos. Bien, el quinto elemento que ha implicado un reforzamiento del juicio de amparo en el siglo XXI es lo que se conoce como la eficacia vertical y horizontal de los derechos humanos. Esta eficacia de los derechos humanos supone la obligación a cargo del juez competente de reparar las violaciones a los derechos fundamentales provenientes tanto del Estado como también de los particulares. En ocasiones, el juicio de amparo tiene por objeto conocer de violaciones generadas por otros particulares, en ocasiones de manera indirecta y en ocasiones también de manera directa o inmediata, ¿sí? En ese sentido, actualmente la ley de amparo permite, en algunos supuestos, que el juicio de amparo se presente frente a particulares cuando el acto que emiten afecta derechos humanos en un contexto de relevancia pública.
Hay algunos casos que se han presentado en ese sentido, todavía existe un debate, ¿sí?, a nivel judicial para determinar el alcance de esa procedencia. Como juez me tocó conocer del juicio de amparo que presentó Carmen Aristegui frente a MBS por su terminación de contrato, por su despido. En el juzgado, después de diversas reflexiones, fueron dictadas medidas cautelares para proteger a la periodista, porque en ese caso consideramos que este despido, esta terminación del contrato por parte de MBS, conllevaba un acto de privación de un espacio público de difusión de noticias amparadas por la libertad de expresión en un contexto de relevancia pública, ¿sí? Aquí lo relevante es que el acto de privación en perjuicio de la periodista se emitía dentro de un espacio público y a partir del desarrollo de un servicio público de radiodifusión, porque la empresa de radiodifusión es únicamente usufructuaria de estos espacios estatales de difusión que constituyen esta materia del título de concesión respectivo, ¿no? Y se generó todo un debate, el tribunal finalmente desechó la demanda de amparo. Otro ejemplo es el juicio de amparo que ha llegado a presentarse también frente a hospitales privados, ¿sí? En alguna ocasión, algún paciente de un hospital privado solicitó a este hospital su expediente clínico, ¿sí? El hospital se negó a otorgarle al paciente su expediente clínico. El afectado promovió un juicio de amparo contra el hospital privado y en el juzgado se emitió una sentencia de amparo frente a este hospital privado porque se consideró que el paciente tenía un derecho a acceder a su información clínica y se estimó que los hospitales privados operan a través de autorizaciones estatales cuando prestan este tipo de servicios que también tienen connotaciones de carácter pública, ¿sí? En ese caso, la sentencia quedó firme, la sentencia fue cumplida por el hospital privado y el paciente, le fue entregado su expediente clínico, una copia autorizada de su expediente clínico para contar con su información privada relacionada con su estado de salud. Bien, el sexto elemento al que me quiero referir que ha implicado este refuerzo del juicio de amparo en el siglo XXI es la existencia reconocida por la Suprema Corte de una metodología nueva para la interpretación de los derechos humanos. Esta nueva metodología, de acuerdo al artículo 1 constitucional y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, impone al juez la obligación de resolver los asuntos prefiriendo el significado del ordenamiento jurídico y de los derechos más favorable para las personas, ¿sí? Por ejemplo, las normas en caso de divorcio reguladas comúnmente, luego en la mayor parte de los códigos civiles de las entidades federativas, ¿sí? Existe una norma comúnmente que en materia familiar prevén que la guarda y custodia de menores de 12 años debe darse a la madre en todos los casos. En este asunto, la Suprema Corte, a través de esta nueva metodología de la interpretación de los derechos humanos, señaló que el juez familiar debe de interpretar esta norma de la manera más favorable para los más desprotegidos, en este caso,
los niños y niñas en este tipo de juicios. ¿Sí? La Corte ha establecido que esta norma que prevé una guarda y custodia en automático para la madre debe de interpretarse conforme al interés superior de la niñez. De manera que si existen pruebas en el sentido que es más conveniente para la salud emocional del niño o niña, por ejemplo, que la guarda y custodia sea para los abuelos o para el padre, pues debe abrirse una excepción interpretativa a la regla general prevista en un principio en la norma en ese sentido. Bien, el séptimo elemento que quiero mencionarles y que se encuentra ya reconocido en la jurisprudencia de la Suprema Corte es el deber de ponderación. El deber de ponderación que se ha desarrollado principalmente en el juicio de amparo, pero también desde luego en los juicios de carácter natural, supone que el juzgador, ante un conflicto entre dos o más derechos, debe de realizar un equilibrio dirigido a que cada uno de estos derechos resulte garantizado en una medida suficiente, de manera que este principio prohíbe que el juez haga prevalecer alguno de estos dos derechos en términos absolutos. El ejemplo clásico que se ha expuesto por la doctrina es el caso de la interrupción del embarazo. Aquí hay un conflicto entre el derecho a la vida o la vida en potencia y el derecho a la libertad y a elegir que tienen todas las madres en este contexto. Hay una imbricación de dos derechos fundamentales, de modo que este principio de ponderación exige que ambos derechos deban ceder una parte de su contenido y de su eficacia. ¿Sí? De modo que en algunas legislaciones se ha, puesto una línea ponderativa, una línea de equilibrio que también se ha establecido a nivel judicial, en donde se ha reconocido que las primeras 12 semanas prima la libertad y las siguientes comienza a primar el derecho a la vida. ¿Sí? Por regla general, hay distintas aproximaciones al caso, hay distintas interpretaciones también a nivel convencional. ¿Sí? Pero estos supuestos de la ponderación se dan, se generan día a día en la mayor parte de los juicios de amparo. ¿Sí? Para también dar actualidad a esta charla, también está el caso reciente de las condonaciones fiscales. ¿Sí? En el caso de las condonaciones fiscales se daba también un conflicto, al menos aparente, entre dos distintos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la información, ¿sí? La gente quería saber qué empresas habían estado beneficiadas por las condonaciones, qué montos, ¿sí? Y por qué motivos, ¿sí? Un derecho a la información de las personas en un estado constitucional, frente, ¿sí?, a lo que se alegaba por muchas empresas, que era el derecho al secreto fiscal. ¿Sí? Entonces nos encontrábamos con, un conflicto entre dos derechos, entre dos principios constitucionales. ¿Sí? En ese caso se estimó que la condonación y la cancelación de créditos fiscales constituye un ejercicio público, ¿sí? Constituye el ejercicio de una facultad gubernamental que incide en el erario público, ¿sí? Por lo tanto, se consideró que la información relativa a la identidad
realmente uno de los contenidos del secreto fiscal, se estimó que el derecho de audiencia no debía aplicarse porque en realidad no existía un secreto fiscal, digamos, a mantener en la opacidad el contenido de una decisión pública gubernamental. ¿Sí? Ese, digamos, fue otro ejemplo en donde se ejerció este deber de ponderación a nivel judicial en un caso reciente. Bien, otro elemento que se ha introducido a través del ejercicio del juicio de amparo, sobre todo en el siglo XXI, es el principio de proporcionalidad de las restricciones a los derechos humanos. ¿Sí? Este principio significa que los argumentos basados en el orden público y en el interés social que expresan muchas veces las autoridades para restringir derechos humanos, no siempre deben de triunfar en automático sobre el interés individual, ¿sí? Sobre el contenido de los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Se ha establecido jurisprudencialmente que toda restricción a los derechos humanos debe de perseguir una finalidad legítima, pero esta finalidad legítima y esta restricción debe ser también adecuada, ¿sí? Para alcanzar esta finalidad legítima, y debe de ser proporcional y razonable, ¿sí? Los ejemplos también abundan, ¿sí? En la práctica del juicio de amparo. En alguna ocasión llegó un juicio, ¿sí? Aquí a los juzgados de distrito y también a la Suprema Corte, relacionado con el bloqueo de una página de internet, ¿sí? Aquí se realizó un bloqueo con intervención tanto de empresas como de las autoridades de toda una página de internet para proteger, ¿sí? Los derechos de autor de determinadas canciones que se hallaban ahí en la página de internet, ¿sí? Sin embargo, el bloqueo afectaba a toda la página de internet integralmente. De modo que en ese caso, tanto el juez de distrito como también la segunda sala de la Suprema Corte señalaron que esa restricción, ¿sí? Esa restricción al acceso al internet, ¿sí? A la libertad de expresión, al derecho a la información, etcétera, tenía una finalidad legítima, que era la protección de los derechos de autor, pero se consideró que ese bloqueo integral a la página de internet resultaba desproporcional porque no era indispensable bloquear toda la página de internet, sino en todo caso solamente la obra del autor protegida, y eso generó también otra serie de discusiones en ese sentido. Bien, existen múltiples casos en donde se genera, digamos, la aplicación de este principio de proporcionalidad tratándose de las restricciones a derechos humanos en el juicio de amparo. El noveno elemento que la práctica del juicio de amparo en el siglo XXI nos ha traído a los jueces de amparo y a la Suprema Corte y a los tribunales es el relativo a la justiciabilidad de los derechos sociales, ¿sí? De los derechos sociales como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, entre otros. Esta justiciabilidad significa que los jueces tienen el deber y están en la posibilidad de analizar si las políticas públicas sobre todos estos aspectos sociales son proporcionales, son o no progresivas, son o no regresivas, si son equitativas, si son razonables o si son arbitrarias. La Suprema Corte ha resuelto un gran número de asuntos reconociendo que los derechos humanos, como ya mencioné, conllevan tanto deberes negativos, ¿sí? Deberes de no hacer, como también deberes positivos a cargo
de las autoridades, ¿sí? La eficacia de los derechos humanos requiere a cargo de los poderes públicos acciones positivas, incluso acciones presupuestarias para respetar estos derechos. Sí, un caso reciente fue el asunto relativo al etiquetado de alimentos, ¿sí? Que pasaba por toda una serie de políticas públicas, ¿sí? De carácter normativo que tocaban o que incidían en derecho a la información, en el derecho a la salud, el derechos de los consumidores, etcétera, ¿sí? Este asunto se resolvió en los juzgados de distrito, también se resolvió en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y actualmente, ¿sí?, se está trabajando en la emisión de una serie de normas, ¿sí?, de leyes y de normas infralegales tendentes a establecer, ¿sí?, una serie de medidas positivas, por ejemplo, que los productos que contienen, ¿sí?, azúcar en exceso contengan alertas, ¿sí?, en el etiquetado, en el sentido de que el producto podría afectar la salud de las personas, sobre todo de la niñez, ¿sí? Otro ejemplo que también le tocó resolver a la Suprema Corte es el ejemplo relativo al derecho a la salud, al derecho a la gratuidad, incluso de las universidades. Por ejemplo, en ese caso, el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán preveía el derecho a recibir educación superior gratuita por parte del Estado. En agosto de 2013, la Universidad Michoacana emitió un acuerdo para establecer nuevas cuotas de inscripción para ingresar a la universidad, ¿sí? Y la primera sala de la Suprema Corte, después de toda una secuela procedimental a la luz de un juicio de amparo, resolvió que en este caso las autoridades violaron en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la educación, así como el principio de progresividad en el ámbito de los derechos humanos, ¿sí? La primera sala determinó que el gobernador del estado debía transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación de la quejosa hasta el nivel licenciatura, ¿sí?, tomando en cuenta que existía en esa entidad federativa un derecho fundamental a la gratuidad universitaria en ese sentido. ¿Sí? Otro ejemplo también que se ha generado en los juicios de amparo es el caso del derecho al agua en Iztapalapa, ¿sí? En distintos juicios de amparo, el de número 398, diagonal 2018 y acumulados, se resolvió que el suministro transitorio, impermanente e indefinido de agua potable en las viviendas de los quejosos en Iztapalapa, ¿sí?, ejecutado por la entonces delegación y no por SACMEX, sin una regulación administrativa previa, transparente y precisa, violentaba el derecho al agua de los habitantes en esta zona de Iztapalapa. Bien, el décimo elemento jurisprudencial que se ha introducido en la Suprema Corte, la igualdad de género. La igualdad de género ha dejado de ser una opción discrecional a cargo del legislador para erigirse en un derecho humano, ¿sí?, exigible a todos los poderes públicos, quienes deben de asegurarla, inclusive mediante el establecimiento de normas, de actos y de interpretaciones que restablezcan el desequilibrio fáctico en que aquellas se encuentran. Aquí me viene a la mente un caso muy interesante, también ligado a la procedencia del juicio de amparo frente a particulares, y el caso de una niña de 14 años que se dedicaba a la actividad deportiva de la natación. ¿Sí? Esta niña, en el juicio de amparo se reclamaba que esta niña había sido excluida injustificadamente
de una Olimpiada Nacional, ¿sí?, de natación. Esta niña vivía en un estado del norte de la República y la competencia, la Olimpiada Nacional organizada por CONADE y todas las federaciones deportivas dentro del estado, se iba a efectuar en Cancún, ¿sí? De modo que, digamos, en la demanda de amparo se solicitaban medidas cautelares positivas para que la niña, ¿sí?, pudiera participar en la Olimpiada que se iba a llevar a cabo en 5 días, ¿sí?, en Cancún, ¿sí? De modo que en las medidas cautelares se hizo un análisis de las pruebas que en ese momento obraban en el expediente y nos dimos cuenta que esta niña sí había, digamos, calificado de acuerdo a los tiempos que exigía la CONADE para poder participar en la Olimpiada, de modo que existía apariencia de buen derecho en el sentido de que la niña posiblemente estaba siendo discriminada por razones de género, toda vez que existían también una serie de constancias en el sentido de que había, digamos, otros participantes, tanto varones como niñas, que tenían un tiempo, digamos, más amplio que habían realizado en esas competencias preliminares, de modo que se otorgó una medida cautelar positiva para que la niña pudiera participar en la Olimpiada Nacional que se llevó a cabo en Cancún, y la niña participó y el actuario perteneciente al juzgado en esta entidad, ¿sí?, certificó la participación de la niña en esta Olimpiada Nacional. Bien, hay más elementos, ¿sí?, que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha introducido para reforzar el juicio de amparo en el siglo XXI, de modo que todas estas categorías que hemos mencionado y que suponen avances muy positivos en materia de derechos humanos se encuentran ya reconocidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Todos estos elementos mencionados sientan las bases para que en forma paulatina los jueces tengamos las herramientas capaces de transformar la aplicación del derecho en beneficio de las personas dentro del Estado mexicano. Actualmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte hace posible que los jueces resolvamos los conflictos sociales, los conflictos jurídicos individuales, mediante los valores y principios de la justicia sustantiva, de la justicia material, de la justicia de los derechos humanos. El juicio de amparo en el siglo XXI no es enemigo de la democracia, como hemos expuesto. El juicio de amparo es un mecanismo constitucional esencial para preservar nuestro Estado democrático de derechos. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Le vamos a hacer llegar las cédulas con las preguntas que nos han hecho llegar hasta ahora. Bueno, vemos que sí recibimos una serie de preguntas. Podríamos generar aquí un manual del derecho de amparo gracias a sus aportaciones. Seguramente creo que no me van a autorizar a leerlas todas. Entonces, bueno, vamos a confiar en que la elección de todas estas son representativas de todas las interrogantes que tienen ustedes, pues les agradezco mucho su interés. Bien.
Bien, una de las preguntas aquí que hace Brenda Mireya Rosas nos señala qué piensa de la improcedencia de los juicios de amparo bajo la causal de actos consentidos cuando nos enfrentamos a violaciones, digamos, graves, ¿no?, a los derechos humanos. Como ya lo mencioné, la jurisprudencia de la Suprema Corte nos brinda a los jueces una serie de herramientas y de elementos para interpretar las causales de improcedencia, y así hay algunas tesis, en forma estricta, ¿sí? De modo que a través de la interpretación estricta de las causales de improcedencia y de la interpretación pro persona y pro accione del juicio de amparo, es posible en ocasiones, digamos, acceder, ¿sí?, al juicio de amparo en estos casos, ¿no? Por ejemplo, están los casos de violaciones continuadas a los derechos fundamentales, sí, que es una figura que ha permitido entender, sí, que esta causal de improcedencia no se actualiza cuando existen violaciones continuadas a los derechos fundamentales, ¿no? Hay otros derechos como el derecho a la vida, ¿sí?, cuando existe peligro de que se genera una privación a la vida, la propia ley de amparo establece que no hay un plazo a esos efectos. Entonces, de manera que en forma interpretativa, a través de estas posibilidades jurisprudenciales, es posible interpretar de manera cabal los alcances de las de estas causales, ¿no? Bien. Es que son múltiples, ¿verdad?, las preguntas, y no terminaríamos aquí. A ver, bien, otra pregunta de Alan Octavio es: ¿cree que el amparo ha quedado limitado en su principio de la relatividad de las sentencias? Dice, cuando una ley autoaplicativa o heteroaplicativa se dicta que es inconstitucional, derivado de una sentencia del juicio de amparo. El principio de relatividad de las sentencias actualmente tiene un contenido distinto, ¿sí?, al originalmente establecido y al que, digamos, tradicionalmente se ha entendido en los tribunales, ¿sí? Y aquí la Suprema Corte también en sus tesis, ¿verdad?, ya, por ejemplo, ha dicho que tratándose de derechos colectivos, este principio de relatividad de las sentencias, digamos, se ha ido flexibilizando, ¿verdad? También, desde luego, está contenida en la ley de amparo la figura de la declaración general de inconstitucionalidad de manera también muy equilibrada, es decir, cuando ya existe toda una serie de opiniones, ¿verdad?, constantes y sistemáticas que han reconocido que esta ley presenta una serie de vicios, de modo que, en mi opinión, ya el principio de relatividad de las sentencias, desde luego que tiene un importante valor todavía en nuestro sistema. Sin embargo, ya se ha ido modulando y se ha ido matizando en forma razonable y justificada a través de la intervención y de la interpretación de la Suprema Corte. Bien. Bien, otra pregunta de Molina García es: ¿qué opina o cuál es su postura sobre el sufragio activo para las personas vinculadas a proceso penal? ¿Sí? Este tipo de temas también, digamos, paulatinamente se han ido replanteando, se han ido reformulando precisamente a través de lo que expresé hace unos momentos.
a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad, ¿sí? De manera que ya el Tribunal Electoral ya tiene unas posturas diferentes, también a nivel internacional, como se menciona aquí en la tarjeta, también la Suprema Corte, a través de algunas opiniones individuales, ha ido, digamos, matizando esta restricción a los derechos humanos. Señor magistrado Fernando Silva García, a todos ustedes gracias también por su atención. En este momento vamos a decretar un receso y les pedimos nuevamente reunirnos en este salón a las 11:40 para que a las 11:45 en punto podamos iniciar con la conferencia de la consejera. Gracias.